Nicolás Maduro aumentó en 103% el salario mínimo integral en Venezuela y lo ubicó en 5.196.000 bolívares. Más o menos es equivalente a $65 según la única tasa oficial de cambio, aunque del mercado negro no llega a $2. Este es el cuarto aumento en el año. Para los ciudadanos es una burla al bolsillo y un insulto a los venezolanos. El informe desde Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Con este sueldo mínimo, frente a la canasta básica familiar que supera los 220 millones de bolívares, es imposible que un trabajador cubra sus necesidades básicas. Luego de un mes de trabajo, esto es lo que puede comprar. Ingresamos a este automercado de la capital venezolana. Con el sueldo mínimo decretado por el gobierno de Nicolás Maduro, este miércoles solo usted puede comprar estos 3 productos que está viendo acá. Una mantequilla, una leche y 2 chuletas de cochino. Como la misión del hambre, así calificaron los ciudadanos este cuarto aumento del año. ¿Tú crees que esto es justo? ¿Ah? Aquí nunca se hacía cola para comprar nada, mi hermano. Nunca. Aquí usted iba para el barrio y compraba una harina pan. ¿Ah? En la bodeguita. ¿Ah? ¿Cómo es posible que un huevo, te esté costando ya casi 150.000 bolívares, ¿vale? ¿Es justo eso? Ahora las gallinas paran en la clínica Mendeguimón. ¿Ah? ¿Tú crees que eso es justo? Eso no es justo, mi hermano. Y ellos criando misiones. Esta es la misión del hambre. Aquellos que en algún momento creyeron en la llamada revolución, hoy extrañan a la tan criticada Cuarta República. Según ellos decían que en la Cuarta República se comía perrarina. Jamás en mi vida yo comí perrarina. Se perdía de todo. No comíamos sardina, no comíamos patepollo. La alita, no comíamos alita. Nada de esas cosas. Ahorita estamos comiendo hasta la uña del pollo. Algunos ciudadanos señalan que ante la amenaza del régimen, la respuesta es el miedo. Es una burla al pueblo. El miedo nos arropa, Porque si sales a la calle a pelear, te meten preso, te matan. Entonces el miedo nos está arropando y el miedo nos está llevando a no tener una calidad de vida. Andrés Velázquez, exgobernador del estado Bolívar, señala que Venezuela es el único país en el que un aumento de sueldo no se celebra. Sino que entra en pavor cuando llegan los anuncios de aumento salarial, que de paso representa menos de $2 al mes como salario mínimo, cuando la canasta básica alimentaria está en más de 220 millones de bolívares. Representantes del partido La Causa R llaman a los venezolanos a un gran paro nacional. Consideran que mientras permanezca el presidente Nicolás Maduro en el poder, Venezuela seguirá hundida en la miseria. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias. 6:10 en Caracas. Saludo en Venezuela a Pedro Luis Echeverría, economista, exsecretario general del Banco Interamericano de Desarrollo y ex embajador de Venezuela en Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes y con su audiencia. ¿Venezuela había estado en algún momento en esta situación? No, esta es una situación inédita para el país. Nunca habíamos vivido una situación tal como esta, ni aún en la etapa que caían los precios del petróleo de una manera estrepitosa como ocurrió en el pasado. Nunca habíamos vivido esta situación. Esta situación se deriva de la incompetencia y negligencia de parte del gobierno de tomar las medidas económicas necesarias para poder evitar que la hiperinflación siga acabando con los hogares venezolanos. Fíjese usted que aquí se está hablando de un incremento salarial. El año 2017 se hicieron 5 incrementos salariales. En lo que va del 2018 van 4 incrementos salariales y no se ha resuelto el problema de carestía, el problema de costo de vida, etcétera, que sufre el venezolano. Entre otras cosas, esto es consecuencia de que el gobierno tiene la visión equivocada de que con los aumentos de sueldo va a poder abatir a la inflación. Y eso es una absoluta mentira y una absoluta falta de visión de parte del gobierno, porque en definitiva los aumentos salariales deberían venir acompañados de otras medidas. Y además hay cosas que son muy grotescas. Por ejemplo, también se decretó aumento de salario para las Fuerzas Armadas. Un coronel de la Fuerza Armada
en este momento recibe 84 millones de bolívares, en comparación con los 2 millones y tanto que recibe el trabajador que vive del salario mínimo. Esas inconsecuencias de parte del gobierno, esas irregularidades, están llevando al país a la debacle más absoluta, más allá de la que ya tenemos. La hiperinflación que estamos soportando tiene esta significación. Los precios suben a un promedio de 2.4% diarios, que ese es el índice de inflación que tiene Chile en un año. Nosotros lo tenemos a diario. Esto significa que la hiperinflación en Venezuela va a llegar a cifras astronómicas hacia final del año y no hay incremento de salario posible que pueda contrarrestar a esa situación. ¿Y cómo frenar esta situación? ¿Cómo cambiar el rumbo de Venezuela? Lo primero que tiene que hacer, lo primero que yo creo es que el gobierno renuncie en pleno y se vayan. Definitivamente llevan demasiado tiempo en el poder y demasiado daño han causado al país, demasiado daño han causado a la gente, a los ciudadanos de este país. Yo creo que la primera medida y la única medida realmente efectiva es que el gobierno se vaya en pleno y que unas nuevas manos conduzcan el país. Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno tiene una política de emitir dinero inorgánico sistemáticamente. En consecuencia, crea una masa monetaria en manos del público que presiona los precios, presiona a la compra de dólares en el mercado paralelo, etc. Por ejemplo, este incremento salarial que ha decretado el gobierno afecta, es una especie de gasolina para el proceso inflacionario. Porque por un lado genera un mayor poder de compra en manos del público que van a ir con más capacidad frente a una cantidad de bienes muy escasa, o sea, más cantidad de dinero persiguiendo menos bienes, por una parte. Pero por el otro lado, las empresas donde esta gente que recibe el salario mínimo trabaja, también va a tener incrementos en sus costos. Y eso obviamente que ha de reflejarse en la estructura de costos y en la estructura de precios que esas empresas tendrán hacia el futuro inmediato. O sea que hay un doble efecto que lo que hace es incrementar la inflación. Repito, si estas medidas no se toman con otras como la que hemos señalado, eliminación del déficit fiscal, eliminación de la emisión inorgánica de dinero, el atender el tema de la empresa petrolera venezolana que está de capa caída y es la fuente de ingresos primordial que tiene el país, esto no tiene ninguna salida ni ninguna respuesta. Ahora, usted hablaba de este incremento en el salario de las Fuerzas Armadas, en las pensiones, en las ayudas gubernamentales. De alguna manera trata de comprar a esa gente que recibe ese dinero, de alguna manera engañándolos. Bueno, mire, de lo que se trata es que el soporte principal que tiene el gobierno en este momento son las Fuerzas Armadas, la actitud de las Fuerzas Armadas de acompañar al gobierno. Entonces creo que la medida que adopta el gobierno de aumentar el salario en las Fuerzas Armadas simplemente es para tener tranquilas a la gente que les da el apoyo que necesitan para poder seguir manteniéndose en el poder. ¿Qué le diría a las Fuerzas Armadas y a esas personas que de alguna manera todavía lo respaldan? Yo creo que las Fuerzas Armadas no son unos marcianos, no son gente extraterrestre. Son ciudadanos también venezolanos que tienen familias, que tienen hijos, que tienen madres, padres, etcétera, y que tienen que enfrentar las mismas circunstancias que están enfrentando el resto de los venezolanos. Que ellos estén relativamente mejor que los venezolanos, es verdad, pero ellos también tienen que comprender que su familia, la gente allegada a ellos, está padeciendo de todos estos males y de todos estos daños. En consecuencia, las Fuerzas Armadas tienen que reflexionar sobre si es conveniente para la marcha y el futuro del país de ellos y de sus propios hijos, mantener esta situación por más tiempo. Le agradezco a Pedro Luis Echeverría, economista, exsecretario general del Banco Interamericano de Desarrollo y ex embajador de Venezuela en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Siempre a su orden.